está generándose la situación que está detonando mi padecimiento, mis padecimientos o mis problemáticas en salud. Entonces hago el desarrollo de la solución y voy evaluando para validar que esta solución está teniendo los resultados esperados. Hay diferentes mecanismos para hacerlo, es utilizar indicadores, hay un manual de indicadores ya muy específico y muchas de estas información que se toma como referencia para evaluar los programas, pues están basados en evidencias. Ya están ciertos procedimientos, cada vez es más estricto el control basado en evidencias para que podamos tener una evaluación más confiable y bueno, lo importante aquí es que conozcamos exactamente qué está pasando y corregirlo. Este es uno de los ejemplos de entrada. Tenemos el personal suficiente para el programa, pero es una atención para paludismo. Se cuenta con personal suficiente para atender, entonces hay recursos, están capacitados. Hay promotores para que visiten y detecten los casos, son los evaluadores que les llaman. Componente de calidad del personal y los están preparados para atender pacientes, capacitación. Componente de costos, dinero. Existen fondos para realizar visitas, existe dinero para medicamentos, para muchas cosas que se hacen en relación al paludismo, rociar, con lo de aplicar abate en los arroyos, etc. Entonces es la entrada, los procesos. Muchas de estas entradas son personal y estructura, y los procesos es, ya los capacité, ¿sí? Entonces deben hacer el proceso como debe de ser. Están tomando bien la muestra, están cubriendo con la cobertura que necesito, se supervisa el proceso, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de estos son expertos ya para detectar casos de falciparum? ¿Y cuál fue el costo que estoy necesitando para esto? Y entonces ya veo yo la salida, los resultados. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con malaria grave que fueron atendidos? ¿Cuántos se curaron? Etcétera, etcétera. ¿Fue oportuno el diagnóstico? ¿Fue al inicio de la enfermedad? Y entonces evaluamos calidad. ¿Existe satisfacción de los pacientes atendidos? ¿Cuál es el costo? Y entonces me gasté 50 pesos, por decir algo, pero si yo gasté 50 pesos, me ahorré un gasto al hacer todo esto de cerca de 20 millones de pesos. A veces parece exagerada la diferencia, pero en salud así es. Y aquí es donde se debe aplicar la economía en salud, que muchas de las gentes que hacen política en salud, pues no contemplan, ¿no? El chiste es no gastar mucho ahorita y el que venga que resuelva todo. Entonces, como verán ustedes, así como este, hay otros para hacer la situación de evaluar las acciones que se hacen, y pues definitivamente esto nos permite, ¿cómo se llama? Pues ir vigilando que lo que se hace para solucionar problemas, pues definitivamente esté funcionando. En información en salud, ¿quién me puede hacer un comentario? ¿No? Jessica. Jessica. Jessica, ¿sí está? Bueno. Bueno. Voy a compartir una pantalla porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Veo que no estudia. Y
Como les había mencionado su compañero en la clase anterior, sí ven el documento, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, ¿dónde se genera la información en salud? Pues en diferentes lados. Muchos son sanitarios, en el caso de enfermos, en el caso de acciones, etcétera, etcétera, se dan en hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Y no sanitarias, como le habíamos dicho, por ejemplo, el registro civil y otro tipo de situaciones que no están íntimamente relacionados con la salud. Hay fuentes formales e informales. Fuentes formales son la notificación que se hace todos los días, cada semana, durante los sistemas de salud ya establecidos. Pero informales también. A veces asistí por ahí a una plática que se dio en base a las redes sociales. Y por ahí hablaba cuando estaba el problema del Zika. Y entonces, una forma que nos permitió saber cómo, en dónde se estaba presentando un mayor número de casos fue meternos a Google y meternos a este tipo de herramientas que utiliza mucho la gente. Y entonces vimos que en ciertos lugares se incrementó la consulta para ver Zika. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, a ver, esta localidad tiene un incremento en la notificación, en la consulta de Zika. Lo más probable es que haya casos y la gente esté espantada y esté buscando cómo identificarlo, cómo evitarlo, etcétera. Y entonces esto es que nos permite en cierto momento identificar qué problemática de salud existe o qué siente la población que es un problema de salud en base a las consultas que hace en las redes sociales. ¿Cómo debe ser la información pertinente relacionada a lo que estoy buscando? Que sea una cobertura amplia. Por ejemplo, en vigilancia, todas las unidades tienen que hacer la notificación en un 100%, que sean confiables. Para diagnósticos tenemos una clasificación internacional de enfermedades y en base a eso lo que queremos es que los diagnósticos realmente sirvan para que se puedan clasificar, porque muchos diagnósticos no están bien elaborados, o son síntomas, son signos, dolor de cabeza en estudio, dolor de estómago en estudio, probable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, deben ser confiables y deben ser de calidad. Deben ser a través de una búsqueda exhaustiva y que se apegue a los lineamientos. En base a la seguridad, mucha información tiene que ser protegida y aceptabilidad en cuanto a que yo tengo que informar y hacerlo de manera correcta. Y hay muchos sistemas de recogida de información. Puede ser a través directamente del sistema, puede ser a través del envío de correos electrónicos, puede ser en ya sistemas previamente establecidos en muchas instituciones y el sector salud. Y lo importante también es almacenar los datos que nos van a permitir, en base a un análisis, que esos datos se conviertan en información. Y esta información nos da conocimiento. Y el conocimiento nos da la inteligencia en salud pública. Y esta inteligencia que nos permite extender el conocimiento de la información, progresar, detectar gravedad de situaciones X, disponibilidad de respuesta eficaz. Y entonces, en base a todo este flujo de acciones que vamos a hacer al final, una toma de decisiones de manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos la información de diferentes fuentes, de diferentes estilos, ya sea formales e informales, que cumple con todas las características para que sea una información de calidad, que se utilizaron para su recolección mecanismos seguros y confiables y que hay gente capacitada para hacer un análisis derivado de ello, generar conocimiento e inteligencia y que mi toma de decisión es la correcta y va a solucionar el problema de la población en que lo voy a aplicar.
Entonces, este diagrama está en un documento que les compartí en en, en el Dropbox, pero pues creo que no leen esos datos. Entonces, pues definitivamente, para que funcione, pues tendríamos que hacerlo. Ujú. ¿Qué otra cosa vimos? Comparto. ¿Sí ven el archivo? No, No, doctor, No, todavía profesor. no. no, ¿verdad? Bueno, ahorita lo compartimos después. Vamos a seguir con lo de, sigue vigilancia, ¿no? Epidemiológica. Sí, doctor. Y después les comparto el archivo de diagnóstico situacional. Entonces, si quieren, continuamos con la presentación Sí. de los temas que nos faltan. Ahorita mi compañero comparte pantalla. Sí. Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Álvarez Parra y yo voy a hablarles sobre la vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Tenemos que la vigilancia epidemiológica se define como el conjunto de actividades destinadas a la recolección sistemática, consolidación, análisis de datos e interpretación y difusión de la información con la finalidad de fundamentar acciones oportunas y efectivas para mejorar la salud pública o responder ante alertas epidemiológicas. Tenemos que realiza una recolección sistemática de datos de fuentes principales, pueden ser médicos, de laboratorios, registros de historias clínicas, entre otros, y el análisis de interpretación, todos los datos que recaban son sometidos a procesos de control para poder asegurar que sean válidos y que sea confiable la información. Y la difusión, bueno, porque todos los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen como función difundir la información a instituciones que tengan especialistas con la capacidad para tomar decisiones y adoptar medidas pertinentes. También se tiene que informar al público en general y a la comunidad científica. La siguiente, por favor.
Dentro de los objetivos tenemos describir patrones de ocurrencia del fenómeno salud-enfermedad y detectar cambios agudos en ellos. Guiar y estimular las intervenciones en salud pública. Sugerir hipótesis para la investigación. Facilitar la planificación y evaluación de los programas de salud pública. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica nos puede aportar indicadores de resultados, por ejemplo, de la efectividad de programas de vacunación, utilizando incidencias de las enfermedades inmunoprevenibles. Y otro objetivo es que contribuye al conocimiento de la historia natural y la epidemiología de la enfermedad. ¿Cómo lo hace? Pues nos ayuda a determinar de forma rápida la magnitud de problemas en salud. También nos puede informar de la gravedad, la población que se ve más afectada y también la relación del evento a exposiciones de riesgo. Recordar que estas características son parte de la historia natural de la enfermedad, entonces la enriquece, contribuye al conocimiento de esta. El siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo actúa la vigilancia epidemiológica. En esta gráfica nos muestra el número semanal de fallecimientos por todas las causas. Esta fue una monitorización europea del exceso de mortalidad para la salud pública. La vigilancia epidemiológica lo que hace es recordar de manera uniforme, de manera homogénea, a lo largo del tiempo. Esto les sirve a los epidemiólogos para hacer comparaciones y ver cuándo hay un incremento en la frecuencia de un problema de salud pública. Por ejemplo, aquí tenemos una recabación de datos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Y vemos que en la mayoría de los años, pues hay un número semanal de fallecimientos de manera, pues, uniforme. Sin embargo, en el 2015 se puede observar un incremento en el número de fallecimientos. Entonces, gracias a esta recogida podemos hacer comparaciones entre años. Y con ello poder identificar ese problema, ese evento, investigar y hacer hipótesis. Aquí lo que sucedió es que en enero de 2015 fue el mes de máxima incidencia de gripe. Se detectó un incremento de la mortalidad general en Europa en mayores de 65 años. Este había sido el principal grupo diana de vacunación. Entonces se pudo relacionar el incremento de la mortalidad con la baja efectividad de la vacuna en esta temporada puntual. Entonces aquí vemos también que nos ayuda a evaluar programas de salud pública, ¿no? Y en este caso, pues no fue efectiva el programa de vacunación en esta temporada puntual. Entonces, este es un ejemplo para entender cómo es que la vigilancia epidemiológica nos sirve. La siguiente, por favor. Sistemas de vigilancia en salud pública. Los sistemas se basan en el principio de información para la acción. Tenemos la declaración obligatoria de enfermedades. Aquí se recogen los casos nuevos semanales de un listado de enfermedades que son de importancia sanitaria, para los cuales ya existe medidas de control específicas. Tenemos también la notificación de brotes y epidemias. Su objetivo es detectar cualquier alteración
aguda del estado de salud en la población, como en el ejemplo anterior que les puse de que se observó un incremento significativo en el caso de fallecimientos semanales en mayores de 65 años. También tenemos los sistemas de información microbiológica, los cuales remiten información sobre los casos incidentes de determinadas enfermedades. Tenemos los registros especiales, que estos se emplean para problemas de salud que requieren una recogida detallada de información, como pueden ser el VIH-Sida, hepatitis C o olas de calor. Y tenemos también los sistemas Centinela. Estos se aplican para enfermedades que requieren una vigilancia periódica o en subconjuntos de una población. Aquí hay médicos Centinela, hay una red de médicos Centinela, los cuales seleccionan a un personal específico de salud, los cuales se comprometen a recabar la información y a enviarla a los médicos Centinela, como pueden ser enfermedades de gripa, diabetes, tabaquismo, entre otros. En otros casos existe lo que son sitios en los cuales se colocan geográficamente en una población definida de interés de vigilancia epidemiológica. Estos pues recaban constantemente información de las enfermedades que les mencioné. La siguiente, por favor. Tenemos los tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos la pasiva, que es aquella en la cual el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la información. Esta se obtiene directamente de los registros ya establecidos. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo. Las personas acuden a una unidad de salud para atención médica. El médico pues registra todo en la historia clínica. Entonces, toda esta información se guarda en las historias clínicas, por ejemplo. Esta información se puede obtener de anuarios estadísticos, historias clínicas, registros de enfermedades de notificación obligatoria, certificados de defunción. Aquí la información, el especialista no está buscando la información, sino simplemente la está recibiendo, la está guardando y posteriormente pues ellos la van a ir enviando, la van a ir notificando semanalmente, por ejemplo. La siguiente, por favor. Tenemos la activa, que esta especialista sí ejecuta personalmente la búsqueda de la información específica objeto de vigilancia, independientemente de que el enfermo o la persona acuda al servicio y se anote o registre el dato rutinariamente. Aquí, por ejemplo, tenemos el equipo de salud, por ejemplo, médicos, enfermeras o miembros de la comunidad médica que se acercan a un caso sospechoso y pues se recaban pruebas para someterlas al laboratorio para poder confirmarlo o descartarlo. En caso de que se confirme, pues se hace la notificación pertinente. Esto puede ser en encuestas de movilidad, investigaciones de brotes epidémicos, controles de focos, pruebas serológicas, citológicas y bacteriológicas, encuestas socioeconómicas, encuestas entomológicas y etnográficas. Aquí el especialista sí va en busca de casos. Esto es la activa.
La siguiente, por favor. El especializado Centinela. Este tipo de vigilancia se realiza en un problema de salud en particular, debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales, campañas de erradicación, enfermedades transmisibles de notificación individual, entre otros. Este tipo de vigilancia puede utilizar elementos de vigilancia pasiva y también de vigilancia activa, y se caracteriza por una rápida detección, inmediata acción y prevención específica. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica. Aquí en México, a través del SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es la que realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Esta definición es como el de la vigilancia epidemiológica. Prácticamente es la misma, nada más que aquí es el SINAVE el encargado de esta vigilancia. La siguiente, por favor. Su objetivo es establecer criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Y su aplicación es en todo el territorio nacional, tanto en el sector público, el sector social y privado, todo lo que sea parte del Sistema Nacional de Salud. La siguiente, por favor. Tenemos definiciones de esta norma, que es brote, la ocurrencia de 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. Un caso, que es un individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico. La siguiente, por favor. Tenemos un caso confirmado, que es al paciente que el diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares de laboratorio. Al caso probable, que es a la persona que presenta los signos o síntomas sugerentes de la enfermedad bajo vigilancia. La siguiente. Un caso nuevo, que es al enfermo en quien se establece un diagnóstico por primera vez. Un caso sospechoso, es al individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles con el padecimiento o evento. Alerta epidemiológica, reconoce el comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y otra trascendencia social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia. Siguiente. La asociación epidemiológica, que es la situación en que 2 o más casos comparten características epidemiológicas de tiempo, lugar y persona, y la autoridad sanitaria, con lo que respecta a esta norma, es la Dirección General de Epidemiología a nivel federal. Control a la aplicación de medidas para la disminución de la incidencia y la mortalidad de casos de enfermedad. Tenemos emergencia epidemiológica al evento de una nueva aparición o reaparición cuya presencia pone en riesgo la salud de la población y que por su magnitud requiere de acciones inmediatas. Y el monitoreo es el proceso sistemático de vigilancia para la evaluación y análisis de riesgos. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos la Organización para la Vigilancia Epidemiológica. Tenemos, le corresponde a la Dirección General de Epidemiología. Esta se coordina a través del SINAVE, y el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se apoya en el CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. El CONAVE es responsable de unificar y homologar criterios, procedimientos y contenidos para el funcionamiento de la vigilancia epidemiológica en el país. El CONAVE a su vez tiene dos coordinadores, uno a nivel estatal, que es el CEBE, que es el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que tiene como función difundir y verificar que se estén cumpliendo los procedimientos de vigilancia epidemiológica a nivel estado. Y el CONJUVE, que es el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, que también tiene la función de difundir y verificar que se estén cumpliendo todos los procedimientos establecidos para la vigilancia epidemiológica, pero esto a nivel jurisdiccional. Es toda una cadena, a nivel federal, después a nivel estatal, jurisdiccional y a nivel local. Tenemos la notificación de información. Se considera como fuente de información todas las instancias del Sistema Nacional de Salud o cualquier organismo, cualquier dependencia o persona que tenga conocimiento de padecimientos, condiciones, eventos o urgencias epidemiológicas. La periodicidad de notificación puede ser inmediata, en menos de 24 horas debe hacerse para ciertas enfermedades. Hay otras enfermedades que su notificación es diaria y otras que son de forma semanal. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un listado de las enfermedades. Tenemos el grupo, que es enfermedades transmisibles, aquí por ejemplo. Subgrupo, enfermedades prevenibles por vacunación. Está el nombre de los padecimientos, su clave CIE. Y aquí tenemos la periodicidad de notificación. Por ejemplo, difteria, su notificación es inmediata, es semanal y sistema especial, ¿sí? Comúnmente en estas enfermedades que son prevenibles por vacunación, en caso de que en la unidad hospitalaria se detecte algún síndrome que nos esté apuntando a algún tipo de estos padecimientos, pues se debe notificar al nivel superior de forma inmediata, ¿sí? Porque es un problema de salud pública. Entonces, así es como están clasificadas algunas enfermedades. Aquí les marqué sarampión porque vamos a ver un ejemplo de cómo es el sistema operacional para la notificación de sarampión más adelante. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro ejemplo de enfermedades no transmisibles. Tenemos, por ejemplo, adicciones, asma, bocio endémico, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y vemos que la mayoría de estas enfermedades son de notificación, pero semanal, a diferencia de las anteriores que tenían notificación inmediata, diaria y especial. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo de vigilancia epidemiológica de sarampión. Primero, en las unidades hospitalarias, pues en caso de detectar algún posible caso, bueno, tenemos que confirmarlo o no. Si se detecta un caso probable de sarampión y rubiola, es toda persona de cualquier edad que presente fiebre, exantema maculopapular y uno más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias, retroauriculares, occipitales o cervicales. Si la unidad de salud
un médico detectara esto, pues tendría que hacer la notificación, ¿sí? El caso confirmado de sarampión o rubiola es todo caso probable en el que se demuestre infección por el virus sarampión rubiola mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE. El INDRE es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, son los encargados de realizar estas pruebas de laboratorio en este tipo de casos. El siguiente, por favor. El caso descartado de sarampión y rubiola es todo caso probable en el que se descarte infección por virus del sarampión o rubiola mediante pruebas de laboratorio con el INDRE, o en caso probable en el que no se obtuvieron muestras de laboratorio, pero cuenta con evidencias clínicas y epidemiológicas para descartar el diagnóstico de sarampión rubiola por un comité de expertos. En caso de que no se tenga pues una prueba de laboratorio, pues observan cómo se comporta epidemiológicamente y así pues un comité de expertos verifica que tal vez no era, bueno, se descarta más bien ese caso de sarampión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las acciones, los diferentes niveles técnico-administrativos. Se hace una detección de un caso probable, esto en las unidades de salud, se hace la notificación inmediata, se hace un estudio de caso en las primeras 48 horas, se toma y procesa la muestra, que en este caso es un suero, primeros 35 días de inicio, y un exudado faríngeo de unos 5 días. Y a su vez también se hace el análisis epidemiológico, en lo que se hace la prueba, y se hace una emisión de recomendaciones respectivas. Y esto se hace a nivel local, a nivel jurisdiccional, a nivel estatal y a nivel nacional. Esto se forma cadena, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos, en caso de que se detecte un caso en la unidad de salud, lo que tiene que hacer la unidad de salud es identificar y notificar los casos a jurisdicción. Aquí en jurisdicción, recibe, verifica, valida, captura y analiza la información. Y esta la manda al Estado, epidemiología estatal. Ellos verifican, validan y analizan la información en la plataforma de EFE. Y el Estado le manda la información a la Dirección General de Epidemiología y ellos son los que verifican, validan y analizan la información y son ellos quienes notifican los programas nacionales pertinentes. Entonces vemos cómo es la cadena: unidad de salud a nivel local, a nivel jurisdiccional, a nivel estado y después a nivel federal. La siguiente, por favor. Ahora tenemos otro ejemplo de sistema de vigilancia epidemiológica, pero de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, se debe, para que un caso sea confirmado, la persona debe contar con estas características, ¿sí? Ya establecidas. Los datos se deben ingresar en el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Siempre que se verifique un caso confirmado, ¿no?, que cumpla con estas características establecidas. La siguiente. Y una vez que son captados en el sistema de vigilancia, los casos se clasifican de esta manera. Un caso incidente, que es el paciente que ya es confirmado, se ingresan los datos por primera vez en el sistema de vigilancia epidemiológica. El caso prevalente es el paciente confirmado
que reingresa a la unidad hospitalaria, pero ya cuenta con un registro de vigilancia. Y se debe dar un seguimiento del caso hasta su ingreso hospitalario. Y para este efecto se debe aplicar las siguientes definiciones. Un caso de seguimiento, que es el paciente que presenta diabetes mellitus tipo 2, sus datos ya han sido ingresados en el sistema de vigilancia, pero que aún no egresa de la unidad hospitalaria. Y el caso cerrado es el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que sus datos ya han sido ingresados al sistema de vigilancia y que recibió el egreso de la unidad hospitalaria. Y por tanto se cuenta con su información de cierre. La siguiente. ¿Y cómo es su proceso de notificación? Pues tenemos que el paciente ingresa a la unidad médica. Los médicos tienen que ver que cumpla la definición operacional de caso confirmado. En caso de que no la cumpla, pues aquí vemos el diagrama de flujo que siempre dice no, fin. En caso de que sí, bueno, se llena el formato de estudio de caso, se captura la información en la plataforma de vigilancia epidemiológica y se da un seguimiento hasta su ingreso hospitalario. Este es el proceso de notificación para diabetes mellitus tipo 2 a nivel hospitalario. Toda esta información queda registrada y en el caso específico de diabetes mellitus tipo 2, pues se realiza una notificación semanalmente. La siguiente. Ahora vamos con el tema de inteligencia epidemiológica. La siguiente, por favor. Esta se parece mucho a la de vigilancia epidemiológica, pero sí difiere un poco. Esta se define como recopilación sistemática, análisis y comunicación de cualquier información para detectar, verificar, evaluar e investigar los eventos y riesgos para la salud con el objetivo de emitir una alerta temprana. La inteligencia epidemiológica, pues lo que hace es detecta una información, puede ser de muchos tipos de fuentes, oficiales o no oficiales, y su trabajo es verificar si hay presencia de algún evento que pueda poner en riesgo a la población y con eso dar una alerta temprana. La siguiente, por favor. Su propósito, bueno, tenemos la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, es el UIS, esa es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Y el propósito de esta es capacidad de detectar y atender con oportunidad eventos epidemiológicos y desastres naturales que pongan en riesgo a la población. No simplemente, es cualquier evento que pueda poner en riesgo a la población, pueden ser desastres naturales, no solo eventos epidemiológicos. Detecta cualquier contingencia sanitaria, la recolección de información obtenida es de múltiples fuentes, como les comentaba, puede ser de fuentes no oficiales y de fuentes oficiales, también como nos comentaba el doctor, como de las redes sociales. También es vigilar el recurso de emergencias sanitarias y tiene un enlace permanente nacional e internacional. Todos los días hay una comunicación diaria con las entidades federativas y con el UIS, que es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Y tenemos que, para que la inteligencia epidemiológica pueda dar una alerta y respuesta temprana, pues hay una vigilancia basada en eventos y una vigilancia basada en indicadores. Aquí, por ejemplo, en la vigilancia basada en eventos, lo que hace la inteligencia epidemiológica es capturar, filtrar y verificar la información de eventos que puedan tener una repercusión en salud pública.
provenientes de diferentes fuentes oficiales y no oficiales. Vemos aquí ejemplos de fuentes que pueden ser sitios oficiales de ministerios de salud, puede ser salud animal, puede ser del sector privado, medios de comunicación, periodismo, de la comunidad, internet, foros y redes sociales. Aquí la vigilancia se hace de todos estos sistemas porque, como decía el doctor, pudieron detectar la incidencia de algunos casos de dengue, me parece, mediante el uso del internet. Entonces, esta vigilancia basada en eventos, pues no discrimina el tipo de información. Su obligación es filtrar esa información y verificar que haya o no un evento de importancia en salud. En el caso de vigilancia basada en indicadores, aquí se hace una recolección, análisis e interpretación de datos estructurados provenientes de sistemas de vigilancia existentes. Ejemplos de estas fuentes tenemos vigilancia epidemiológica, datos de laboratorio, notificación obligatoria, enfermedades, vigilancia sindromática, datos de mortalidad y registros hospitalarios. Aquí estos sistemas ya están previamente relacionados con la inteligencia epidemiológica. O sea, ya hay una relación de que estos sistemas constantemente están mandando la información a la inteligencia epidemiológica, ¿sí? Es por eso que las características de los datos es que son datos organizados, son limitados, predefinidos, formales, verdaderos y confiables y basados en el sector salud. Y el proceso es sistemático, binario, irregular, es pasivo, porque simplemente está recibiendo la información, no se está buscando, y siempre son las mismas fuentes. Son fuentes ya previamente, pues sí, preestablecidas, ¿no? Una relación ya existente entre estas. Y con la unión de estas vigilancias basadas en indicadores y en eventos, pues la inteligencia epidemiológica lo que hace es dar una alerta y una respuesta temprana a cualquier evento de importancia en salud pública. Así es como funciona la inteligencia epidemiológica. La siguiente. Todo. Muy bien. Vamos a... ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Muy bien, tu presentación está muy completa. Estos diagramas que presentaste son muy ilustrativos. Está bien. Entonces podemos preguntar si es que estuvieron pendientes. A ver. Joshua. Sí, ¿Qué es aquí estoy. vigilancia epidemiológica? Había mencionado que es como el conjunto de actividades que a partir de aquí se van a recoleccionar sistemáticamente datos para después interpretarlos. ¿Qué norma técnica es la que regula este tipo de información? ¿No? No, no lo recuerdo. ¿Y qué de lo que puso tu compañero expuso, qué te parece importante de la norma técnica? Sí, de la norma era la norma oficial mexicana número 017 para la Ok. vigilancia epidemiológica.
¿Qué que dice? ¿De qué esta te acuerdas? sí, decía que pues se realiza para la recolección sistemática, que va a ser continua, oportuna y confiable para la información relevante. ¿Quién debe ¿Y hacer esa notificación? cómo? ¿Quién debe hacer la notificación oportuna, confiable, etcétera? Recuerdo que me han dicho como los sistemas, ¿no? El hospital y todas las instituciones. ¿Incluyendo los privados o eso no les toca? Creo que sí, igual. O sea, todos deben notificar. ¿Por qué será importante la notificación? Para darle prioridad a los casos que se vayan dando, los nuevos, los casos sospechosos. O sea, para tener un conocimiento, ¿no? ¿Qué hace un Sí. vigilante? Digo, ya no sé en salud, un vigilante. Un policía en la entrada de un banco. Es un vigilante. ¿Cuál es su objetivo, función? Mantener un control. ¿Sobre? ¿Para qué? Yo creo que sería mantener un control y un buen manejo, ¿no? Para que se lleve a cabo una buena organización dentro del hospital. Mm, Patricia, muy bien, Joshua. Patricia, Sí, ujú, le digo que es que hace un vigilante. sí, sí. Ah, ok. Pues yo pienso que hace como una mm, observación, está observando pues continuamente algún padecimiento, algún efecto que pueda ocurrir pues en la salud y que tenga que reportarse inmediatamente, que se considere como una urgencia. Ujú. O sea, para darse cuenta oportunamente de que las cosas no están funcionando como normalmente funcionan. Para eso es la vigilancia. Estar siempre alerta sobre que el comportamiento de los padecimientos siempre se mantenga dentro de lo esperado. Su compañero puso por ahí unas gráficas de canales endémicos en donde, de acuerdo al comportamiento de los padecimientos, podemos decir que el comportamiento es seguro, que el comportamiento está llamando la atención, o si es un comportamiento que realmente está fuera de ya de lo esperado y puede considerarse como un brote o como una epidemia. Hay que estar siempre vigilantes todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de manera oportuna que algo no está dentro de lo que debe ser. Ujú. ¿Para qué sirve la vigilancia? Bueno, la vigilancia activa y pasiva. ¿Cuál es la vigilancia pasiva? ¿Quién? A ver, Fernanda. Es donde el especialista no va a estar personalmente para obtener la información y la va a obtener de registros que pues ya están. Ya existe, ¿no? Es la consulta de información que ya está disponible y nos vamos a dar cuenta si está pegada a lo que, el comportamiento que esperamos o es otro tipo de información que me está diciendo que algo está pasando que no está dentro de lo esperado. Antonio, ¿qué ibas a decir? Bueno, sí, igual era eso, que acude como a fuentes secundarias y pues más que nada su objetivo es, o la actividad que realiza pues es consultar más que nada los datos ya existentes. Y en la activa, Pues Es cuando el especialista lo hace personalmente, ¿no? sí, Eh,
hace una búsqueda o tiene el objeto de vigilar él mismo. Ujú. Vamos a buscar casos sospechosos, o por ejemplo lo hacemos a través de los tamices, ¿no? A través de búsqueda de pacientes de X edad en adelante, buscando encontrar padecimientos que han demostrado que son frecuentes en ese tipo de grupo de edad, ¿no? Esa es la pasiva. Yo voy a buscar los casos en donde pienso que se encuentran los casos. Muy bien. Entonces, todos deben hacer vigilancia epidemiológica. La notificación de casos debe hacerse en todas las instancias. Las fuentes de la vigilancia que nos dan información, pues son los consultorios, son las unidades de primer nivel de atención, son los hospitales con los egresos hospitalarios, y en los hospitales también la información se genera en los servicios de urgencias, ¿sí? Otra fuente de vigilancia que nos da información para la vigilancia son los laboratorios. Acuérdense, por ahí lo mencionaba su compañero, que partimos de una sospecha, caso probable o sospechoso, partimos de ahí, pensamos que es un padecimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo al criterio que él mencionó, por ejemplo, en sarampión, entonces fiebre es una enfermedad febril exantemática, fiebre más ronchitas es una sospecha. Si a eso le agregamos que hay coriza, que hay conjuntivitis, que hay adenomegalias, etcétera, entonces podemos considerarlo como un caso probable de sarampión. Pero esto implica muchas responsabilidades. Primero, tenemos que tomar una muestra. Tenemos que tomar una muestra de calidad y enviarla de manera correcta a un laboratorio. En el caso de México, pues es el INDRE. Y luego también tenemos que disparar el estudio epidemiológico y el estudio de casos y sospechosos dentro del núcleo de la familia. ¿Cómo lo debemos de hacer? Pues en una área de aproximadamente 5 a 10 cuadras alrededor del caso, buscar contactos que pudieran haber sido los que generaron la infección del paciente que estamos viendo, o fueron también contagiados al mismo tiempo del paciente y no han presentado manifestaciones, pero podemos identificarlos si hacemos una búsqueda activa alrededor del caso probable o sospechoso. Entonces, las acciones de vigilancia epidemiológica se disparan a través de sospecha. A veces los resultados del laboratorio no son tan oportunos en cuanto que lo tengamos en corto tiempo. Se requiere cierto periodo para que tengamos el resultado, pero no podemos esperarnos a que tengamos un resultado para hacer acciones de búsqueda intencionada en los contactos de los casos probables. Entonces, todos deben hacerlo de manera periódica, dependiendo del padecimiento. Habrá algunos que se hagan semanales, algunos que se hagan diario y otros que son de manera inmediata. ¿Qué características tienen estos pacientes que requieren estos padecimientos que requieren de una notificación inmediata, Luz María? ¿Por qué será? Podría Luz ser María? sí, aquí estoy. No, sí, sí, aquí está. Podría ser por su capacidad de transmitirse fácilmente entre la población. Capacidad de transmitirse rápidamente dentro de la población. ¿Qué otra circunstancia tendrá? El riesgo, bueno, se me fue la palabra, como la facilidad con la que, o la gravedad de la enfermedad con la que puede causar un daño en la persona que está enferma. Puede ocasionar la muerte, puede ser un padecimiento raro, puede ser alguna circunstancia extraordinaria que requiera que yo lo notifique inmediatamente. Dentro de la norma está el listado de cuáles padecimientos existen para notificación obligatoria. Se ha dado por ahí la situación de que muchas veces en el medio particular los médicos no hacen la notificación inmediata. Y definitivamente el no hacerlo ha llevado a problemas de contagio de otras personas y de que se presente un brote de enfermedad, de ese padecimiento entre sus contactos. Se puede establecer, se puede fincar una responsabilidad legal si como consecuencia de que yo
que identifiqué el caso, no notifiqué, no hice el estudio epidemiológico, no tomé la muestra, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que su compañero mencionó periodos para la toma de la muestra de sanguínea y el exudado en el caso de sarampión? Entonces debemos ser oportunos para tomar la muestra en ese periodo para que podamos garantizar que el resultado va a ser confiable. Quien no lo haga, les digo, puede tener consecuencias de tipo legal por no haberlo hecho de acuerdo a como lo establece la norma. Acuérdense que las normas son leyes y la observancia de hacerlo es obligatorio. Ajá. Entonces, si nosotros retomáramos la inteligencia, ¿cuál será la diferencia entre vigilancia epidemiológica e inteligencia? Katia. Katia Valeria, ¿sí está? Creo que no. ¿Alguien quiere participar? Camila, a ver, Camila. Sí, doctor. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Diferencia entre vigilancia epidemiológica e inteligencia epidemiológica. Bueno, pues la vigilancia epidemiológica, pues habíamos dicho que es como una recolección sistemática y para pues el análisis de datos de interpretación y un poco de difusión. Y la inteligencia pues es más para verificar y evaluar los riesgos para la salud y pues así para emitir una alerta temprana. Antonio, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, yo creo que, que la vigilancia, la inteligencia epidemiológica es posterior a la vigilancia porque, por ejemplo, en la vigilancia pues se observa y precisamente pues se vigila el curso de las enfermedades y cómo el comportamiento de estos fenómenos de las enfermedades que se mantengan dentro de lo que se considera normal. Y la inteligencia epidemiológica es cuando ya surge una afectación o un evento epidemiológico que está afectando a la población y pues consiste en actuar de forma correcta y oportuna para prevenir los daños que ésta pueda ocasionar. Así es, ¿no? Es un paso previo y al final todo eso que obtuvimos en la vigilancia, lo analizamos, sacamos el conocimiento y lo importante es generar acciones para resolver la problemática que en base al análisis de la información que se obtuvo en la vigilancia, obtuvimos. Entonces, para que vean, son sistemas que existen, que hay que conocerlos porque ustedes van a estar inmersos en un sistema de este tipo. Hay niveles, desde el nivel local, el nivel jurisdiccional, el nivel estatal y el nivel nacional. Toda esta información genera un flujo, pero lo importante es que esta información sea oportuna. Si nosotros tardamos en notificar y no hacemos lo que nos corresponde y de acuerdo a la norma y los manuales, debemos saber qué hacer una vez que identificamos un caso probable. No hay de que, pues yo no sabía que tenía que tomar la muestra, yo no sabía que tenía que hacer tal o cual situación. Si existe el manual, es tu obligación conocerlo y aplicar el conocimiento en tu práctica médica. Que más adelante vamos a ver, ya cuando veamos la cuestión de legislación en salud,
pues que definitivamente sí hay sanciones y cada vez son más, de acuerdo a que pues la gente ya se supone que está más informada por el Google, pero pues definitivamente esto implica que va a haber quejas más elaboradas, etcétera, etcétera. Por ahí les comenté que había un boletín epidemiológico. ¿Alguien lo consultó? Bueno, creo que no. Bueno, les voy a compartir pantalla. Está el boletín epidemiológico. No encuentro mi documento. Aquí está. Cierro esto. A ver. Este es el boletín epidemiológico. Cada semana sale uno. Y aquí lo que nos interesa es conocer cómo la información que se genera en el nivel local aterriza en un documento nacional que nos permite estar atentos de cuál ha sido el comportamiento de los padecimientos. Este es de la semana 12, me parece. Semana 12. El periodo es del 20 al 26 de marzo de este año. Y además de traer toda la información sobre el comportamiento de los padecimientos, siempre trae algunos temas de interés, de importancia, sobre todo porque son actuales, sobre algunos comportamientos de enfermedades. Entonces aquí habla sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que es el 2 de abril, y dice algo de información sobre este tema. A menudo son objetos de estigmatización y discriminación que incluye la privación injusta de atención sanitaria, educación y oportunidades para participar en las comunidades. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. Las acciones dirigidas a las personas con este padecimiento deben acompañarse de medidas generales que los hagan que estén en entornos físicos, sociales y actitudinales, accesibles e inclusivos. Y aquí viene una cápsula del 7 de abril, Día Mundial de la Salud en nuestro planeta, nuestra salud. Y así como les digo, trae temas actuales y aquí viene ya los cuadros en donde está la información. Entonces, esto es casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata. Estos son los que tenemos que ver. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que estamos vigilando la parálisis flácida para ver si no se vuelve a introducir la polio. Entonces hay parámetros que nos dicen que tenemos que incrementar la notificación porque hay un indicador que nos dice que debemos hacer X número de diagnósticos de parálisis flácida para que podamos saber si realmente no hay casos de poliomielitis. Enfermedad febril exantemática es lo que decíamos. Y aquí yo puedo comparar el 22 con el 21 y bueno, pues me doy cuenta que, por ejemplo, cuando menos en la notificación se incrementó cerca del 40% en el caso de parálisis. En sarampión, 306 en lugar de 163 el año pasado. Y aquí en el síndrome coqueluchoide encontramos un caso, igual el comportamiento en el 21. Y así estamos viendo que, por ejemplo, en tétanos
tenemos 8 casos el año pasado, 3 este año, perdón, y 3, entonces hay un incremento. Vemos también, por ejemplo, enfermedades, son las reacciones adversas de 3.500 a 13.000, entonces tal vez no estemos notificando todas las que son. Tuberculosis respiratoria, año 3.796, 3.001, se incrementa el problema de tuberculosis, meningitis tuberculosa todavía hay, 118 acumulado y este año llevamos 76, o sea que es un problema que todavía está vigente y hay que pensar en estas dos entidades, la meningitis tuberculosa y la tuberculosis respiratoria. Y así como esto, dengue, etcétera, dengue severo, fiebre, infección de VIH, 2.000 y vean el año pasado 1.400, entonces como que todos los problemas de este tipo están a la alza. Entonces yo creo que es urgente que hagamos lo que se haga con los gobiernos en alguna situación para revertir esto. Y así como esto viene, por ejemplo, intestinales, bueno, pues al final estos son casos agudos, pero también hay un incremento de importantes respiratorias. Vean ustedes cuál es la diferencia, entonces cuántos de estos no son COVID, estaría interesante saberlo. Varicela, sífilis, vuelve la sífilis, pareciera que ya estaba controlada, hepatitis virales, diabetes mellitus, 94 de 74, 122 hipertensión por 92, hiperplasia prostática, 21.000 de 12.000. Entonces verán ustedes que o nos estamos haciendo más detecciones o estamos encontrando ya casos de hiperplasia prostática que están dando sintomatología importante. Tumores de maligno de mama, 4.000 contra 3.000. Aguas, esto no podemos controlar, algo está pasando. Y algo que viene aquí, que casi no se manejaba, era violencia intrafamiliar, mayor número de casos, pero esto llama mucho la atención, depresión. 25.467 casos contra 18.000. Y estos son los que acuden a tener alguna situación de ayuda o de consulta. ¿Cuántos que padecen depresión? Ni siquiera ellos se han dado cuenta que tienen un problema de este tipo, mucho menos van a acudir a solicitar ayuda. Entonces, como verán ustedes, entonces ya vienen todas por prevenibles, cuáles son los estados que tienen los casos. Aquí yo puedo darme cuenta en dónde tengo que hacer un programa prioritario dependiendo de dónde está el problema localizado. Y así como esto viene todos los rubros de la información que se generan de acuerdo a la norma de vigilancia epidemiológica. Repito, todos deben hacer vigilancia epidemiológica. Entonces, es importante, todas las semanas sale, generalmente está atrasado 1 o 2 semanas, pero la información es confiable. Y esto está generado por toda la información. Aquí tenemos, por ejemplo, Chiapas, 2.000. Vean ustedes, salmonelosis, 1.472, pero al final, dentro de todos los rubros, pues el problema más fuerte de salmonelosis, de acuerdo a estos datos, es Chiapas, Veracruz, perdón, sí, Veracruz. Y así ven todos estos tipos de padecimientos, pues yo me puedo dar cuenta. Si es que voy a ir a algún lado, pues como a trabajar o a alguna situación, ¿qué padecimientos, no? Amigas, amibiasis. Ahora todo depende que el diagnóstico esté bien hecho, ¿no? Amibiasis, mucha gente hace el diagnóstico sintomático y a veces no es lo más adecuado. Problema de sarna, importante todavía. Y así como esto hay muchos, tuberculosis respiratorias, aquí está, Aguascalientes, acumulados en 21, acumulados en 22, 21,
perdón, en 22. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, tuberculosis. Chiapas otra vez. Baja California, llama mucho la atención que tenga tantos casos. Guerrero. Jalisco. Nuevo León. Sinaloa. O sea, no está tan bajita la cosa, ¿eh? Veracruz otra vez. Oaxaca, parece que el problema no es... Era fuerte el problema de tuberculosis en Oaxaca, parece que están trabajando bien. Qué bueno. Tuberculosis respiratoria en el Estado de México. Pues más o menos nos mantenemos de acuerdo a cómo se había dado. Entonces verán ustedes, aquí está otro tipo de padecimientos. Esto ya viene sífilis, infección gonocócica, esto es lo que les quería enseñar. No es algo de la historia, la gonorrea o infección gonocócica. Y bueno, pues van en lugares en donde definitivamente pues hay un número importante de casos. Entonces, cuando menos por cultura general, que no debería ser en caso de médicos o estudiantes de la carrera, pues conocer toda esta información y saber que está disponible en algún sitio y que puedo consultarla de manera rutinaria y cuando veces yo quiera. ¿Algún comentario? ¿Antonio tiene la mano levantada o...? Sí, bueno, nada más que comentarle que, bueno, ahorita sí ya el boletín disponible pues es el 14. El Qué 12 bueno. ya, el 12 es de hace 2 semanas, ya ahorita ya está el 14. Y bueno, yo nada más, nada más lo revisé así. Y pues sí, noté que en muchas enfermedades aumentó hasta el 50% de casos acumulados semanales. Sí, no sé si el sistema de información se afectó el año pasado o alguna situación de este tipo. Sería interesante compararlo con otro año, por ejemplo, 19, y tener una tendencia de cómo es este comportamiento. Pero de que están los casos, ahí están, sobre todo con tuberculosis, es lo que decía su compañero. Algunas enfermedades se hace el diagnóstico sintomático, infección intestinal, infección respiratoria aguda, pero en tuberculosis definitivamente el diagnóstico se hace en base a una baciloscopía que salió positiva. Entonces son casos confirmados. Entonces, aguas, así como en eso, hay muchos padecimientos que el diagnóstico sí es confiable porque es a través del laboratorio. Entonces, pues esto es importante que lo tomen en cuenta para considerar este tipo de situaciones. Ahora bien, sí, muy bien, gracias Antonio. ¿Algún otro comentario de parte de otras? Creo que Antonio y yo ya estamos estableciendo un diálogo muy bueno, digo, pero pues creo que participen los demás. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos la unidad 3. Les voy a enviar un crucigrama, lo voy a poner en el correo del grupo. Este crucigrama es para pues refuercen sus conocimientos y les sirva como una guía para el examen. Lo contestan, me lo regresan y bueno, pues ya conforme van llegando los crucigramas resueltos, pues los primeros tendrán por ahí alguna compensación. Entonces, en este momento, un ratito más, pues les hago llegar el crucigrama. Jimena. Profe, antes de irnos, le quería avisar que la exposición del equipo 11 ya le fue enviada. Sí, ya la vi, nada más que todavía no la terminé de revisar toda.
Ya la vi. Ah, Les hago ok. algún comentario, ¿no? En Sí, cuanto la revise y ya checamos. ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, entonces estoy viendo que algunos compañeros no entran o tienen problemas. El lunes sí les pido de favor que se conecten, bueno, transmíteselo a sus compañeros. Digo, la verdad yo podría estar pasando lista, pero creo que hay muchas circunstancias que pudieran influir. Espero que sean problemas técnicos, etcétera, etcétera, y no que sea una situación de falta de interés por el módulo. Bueno, entonces díganles que se conecten oportunos el próximo lunes, porque empezamos con el Profesor, examen. ¿el examen es entrando o al final? No, entrando, porque ya vamos a empezar. Ya de esto, si acaso veremos solamente algo de los canal endémico. Por eso les mando el crucigrama para que sea parte del repaso. Hicieron un resumen de la unidad 3 para que les sirviera de reforzar, para reforzar su conocimiento. Pero bueno, pues creo que algunos no me lo van a enviar, entonces, acuérdense, no es obligatorio, pero más que nada lo que quiero es ayudarles para que tengan mejor conocimiento para su examen. Por ejemplo, Fernanda Carla Castillo no me lo envió, Jessica, no, Lía Maday, no, Adriana, no, y Alison Astrid, no. Profe, se lo vuelvo De a por sí, enviar. Es que ya me dijo que me faltan todas las tareas, pero todas ya se las reenvié 2 veces. ¿quién habló Castillo? Sí, Sí, de hecho tengo algunas, pero no tengo esas. sí, ya le envié todo. Bueno, a mí no me falta nada, pero si quiere le vuelvo a mandar el resumen. A ver, espérame tantito, te menciono a ti. Sí. Ah, perdón, resumen. Ah, no, es Miguel Ángel Álvarez. Es López García Mario, Jessica Lía Maday, Adriana y Alison Astrid. ¿Ivanco está? ¿Alison? Ah, no, sí, ¿quién es Mario, no? Sí, sí, pero mm, a ver, Mario. López. Ah, Checo, porque no tengo ninguna de las últimas 3 tareas. Reenvíame el correo, ¿no? Sí. Y de Allison, sí, sí, sí. Allison, tal vez no abrí todos los archivos, probablemente sea eso, perdón. Allison Astrid, no Sí, está. ¿Sí? ¿Dónde estás? aquí. Vale, Allison, ¿podría verte en vivo y a todo color? Ahí estás. Oye, no me has enviado nada. Digo, nada más, si no lo has enviado, no hay problema. Pero acuérdate De que hecho, sí le he estado enviando las tareas todo y cuenta. ¿Eh? sí se las había estado mandando y de hecho le volví a reenviar las últimas porque me había dicho que las primeras sí las tenía Mm, antes de que salieran, bueno, que entráramos a las vacaciones. pues que nada más, tuyas de Allison tengo nada más. Medicina alternativa. Pues nada más 2. Y no tengo más. Bueno, no sé si le podrían reenviar los Sale, archivos. pero tiene que ser hoy. ¿Sale? Ándale, pues. Antonio, Así nada más le iba a preguntar que si ya le habían llegado todas las tareas que me faltaban. Bueno, según yo ya le envié todas. sí, te mencioné, no.
¿No? No. Ah, ok. Todo está. Sí. Sí. Bueno, estudien y nos vemos el lunes para el examen. ¿Sale? Sí, doctor. Muchas Estén bien. gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos.